El operativo tiene como función garantizar los derechos de las personas involucradas, incluidas las personas desalojadas de sus viviendas. Entonces ahí estamos viendo Ujú. una clara omisión de sus funciones. Por lo tanto, habría que investigar a fondo, ¿no? Claro, ya se ha abierto ese proceso de investigación y esperemos definitivamente que se actúe con drasticidad, perdón, con mucha fuerza en este tema, porque no se genera un buen precedente. Porque ya conversábamos, hace unos momentos conversaba con Mar también en la pausa, lo ocurrido en el caso de Huancavelica, en el caso de la muerte de Ivanov Cora, un chico de 31 años que trabajaba de vigilante en la puerta de la presidencia del gobierno regional de Huancavelica, un niño de 14 años que iba a comprar, me parece, el mercado y no regresó, se encontró en esta protesta de estudiantes de la Universidad de Cayacaja, de Huancavelica, con la Policía Nacional, y estas dos personas fallecen por el proyectil que salía del arma de los policías. Sí. ¿En qué quedó este caso? Yo te pido, por favor, Mar, que tú le recuerdes a todo nuestro público, porque de ahí que se cuestiona esta ley, la 30151, que se decía no se iba a blindar a los policías, que no iba a haber el espíritu de cuerpo. Sin embargo, lo ocurrido en Huancavelica probaba otra cosa. Sí, efectivamente, esta norma lo que establece es la impunidad para los policías y militares que maten a las personas o las hieran en el uso de sus armas reglamentarias. Ujú. Y esto es sumamente peligroso porque en el caso de Huancavelica ya se ha aplicado la norma Claro, y estamos han sido absueltos los policías, han ¿eh? sido absueltos y estamos viendo una situación donde claramente se hizo un uso abusivo de la fuerza. Por ejemplo, otro de los fallecidos tenía más de 140 perdigones en su cuerpo. O sea, es Increíble, un ¿no? Sí. ensañamiento total con esta Ujú. persona. Hemos recuperado ya la comunicación con el defensor del pueblo, doctor Eduardo Vega. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por continuar con nosotros. Doctor, ¿cuál es en este caso el pronunciamiento que tiene la Defensoría del Pueblo sobre esta norma, esta ley, la 30151, que nuevamente vuelve al tapete a raíz de lo ocurrido también en Cajamarca? Sí, no, en su momento nosotros nos pronunciamos en el sentido de que este cambio, agregado que se había hecho a la norma no era lo más conveniente, que efectivamente una autoridad judicial puede evaluar en cada caso concreto el uso proporcional de la fuerza, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que corresponde? La legislación internacional, el uso de la fuerza a nivel internacional, las propias normas de la policía, este manual que tiene de actuación de la policía en el marco de los derechos humanos, hablan justamente de todo el tema de la proporcionalidad y la necesidad que tiene que haber en el uso de la fuerza. Entonces creemos que ahí los marcos están claros. Sí, siempre es ideal contar con una ley de uso de la fuerza en la Ujú. policía, que no tenemos en este momento, pero finalmente es la propia autoridad judicial, los propios procesos que tienen que determinar cuándo estamos frente a un supuesto de uso Ahora, proporcional de la fuerza, pero ¿no? se está blindando a los policías con la aplicación de esta norma, porque aquí conversábamos en cabina con una representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre lo ocurrido en Huancavelica con estas personas que fallecieron y que luego los policías que estaban en un proceso de investigación fueron absueltos de toda culpa. Sí, y yo te digo, creo que el señalar este tema de lo reglamentario, Ujú. de tratar de excluir, no es el camino para ver este tipo de casos, ¿no? No me gusta utilizar la palabra Ujú. blindar, pero sí creo que no se puede pensar que los casos de violaciones a derechos humanos se cierran, no se investiguen. Creo que Claro. se requieren investigaciones serias para esto, ¿no? Bien, bien, doctora, es usted muy gentil. Hasta luego. Muchas Muchísimas gracias. gracias al doctor Eduardo Vega, defensor del pueblo, pronunciándose también sobre lo ocurrido en Cajamarca. Y definitivamente concuerdo con lo que dice el presidente Ollantumala, con lo que dice también la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. No debe haber impunidad de ninguna manera con lo ocurrido la semana pasada en Cajamarca. Si hay un responsable y si lamentablemente ese responsable es un policía, pues que se le separe y que afronte su proceso judicial y que no se manche más la institución. Los policías nos hacen falta, por supuesto, nadie lo puede negar. Necesitamos de su profesionalismo, necesitamos de ellos en las calles para darnos seguridad, para enfrentar la criminalidad. Pero cuando uno ha cometido un exceso utilizando sus armas, debe, por supuesto, pagar su culpa. Lo que deberíamos preguntarnos también es
¿qué hacer para que estos casos no sigan sucediendo? Como decíamos hace un rato, ya son 43 personas fallecidas, entonces no es un hecho aislado, sino que hay un problema de fondo, ¿no? Dentro de la policía. Nosotros estamos planteando algunos cambios que serían... ¿Qué cambios crees que deberían darse, Mar? Para empezar, se debería regular de manera muy específica los procedimientos para el control del orden interno, ¿no? Por ejemplo, en este caso se han utilizado perdigones a corta distancia, lo cual supone que pueden generar la muerte. La escopeta de perdigones tiene que usarse desde una mayor distancia. Todo esto debería regularse en una norma de manera muy concreta. Que se respete. Que luego sea respetado. El otro tema es que debería garantizarse que los policías encargados de controlar el orden interno reciben un entrenamiento adecuado antes de salir a las calles y están equipados de manera adecuada. Por ejemplo, no deben llevar ametralladoras, como ocurre en muchos casos, ¿no? Bien, las gracias a Mar Pérez, ella es representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y nos ha acompañado en esta oportunidad para hablar más de ese tema. Muchas gracias, Mar. Estás invitada en cualquier otra oportunidad para seguir dialogando ese tipo de temas que ojalá no se repitan. Muchísimas muchas gracias. Usted nos puede llamar al 641-2007, repito, 641-2007.